Y es un poco más de un mes se ha lanzado el Doom Dark Ages. Mucha gente dice que este es el peor Doom de todos, que no sirve, que horrible. Vamos a hablar de esto en este video. A veces pienso que la gente estaba esperando como un Mario Kart, no sé. Vamos a hablar de esto. Ustedes saben que a mí me gusta hacer algunos videos de algunos videojuegos particulares que me parecen divertidos, que me gustan. Y saben que soy fanático de esta franquicia Doom. Y conociendo las diferentes entregas de este Doom Dark Ages, quiero hablarles sobre lo que es lo bueno, lo malo y lo horrible que tiene este Doom Dark Ages para aquellos usuarios que no se motivan por la ola de quizás desinformación. Yo pasé el juego le voy a hablar sobre lo bueno, porque ¿qué ocurre? Yo lo he probado con todas las GPUs en múltiples escenarios, configuraciones, y quiero destacar lo primero que quiero destacar de este videojuego, señores, el tema de la ambientación, el arte. Mira, todo lo que estamos viendo aquí desde que usted cargue el juego, este enfoque artístico que ha tenido, este nuevo enfoque de castillos, de armaduras, estos enemigos, óyeme, que han sido rediseñados, esto es un gran plus. Ustedes saben que también este videojuego incluye este método de iluminación en tiempo real, este ray tracing. Esto también, con todo y todo, aunque le da su golpecito a las GPUs, crea esta atmósfera que usted ve ahí, tenebrosa, un tanto envolvente. Hay que entenderlo. Se sabe que por esto hay múltiples GPUs que han salido del juego porque no tienen RT cores dedicados. También hay algo interesante y bueno, y es que este Doom Dark Ages ha estado implementando estas tecnologías también. El Global Illumination se ve bastante bien, el ray tracing se ve bien. Esto realmente, estas tecnologías, aunque muchos usuarios no les gusten, estas son las tecnologías que van a estar frecuentemente en el futuro de los videojuegos. O sea que olvídese, se ve bien, tiene sus cositas, pero el juego en general se ve bien. Algo también positivo que debo destacarles es el patrón de juego. Realmente la jugabilidad es bastante fiel, ha sido mejorada. Hay usuarios que quizás no les gustan este tema del combate, no sé qué upgrade pretendían. Recuerden, señores, esto es un Doom, esto es lo mismo que pasa con ciertos títulos. Realmente debe mantener la esencia para que el IP se mantenga y sea lo que es y lo que conocemos. Yo sé, no sé si es que la gente estaba esperando a Mario tirando, no sé, bolita, porque es un Doom, hay que entender esto. Los combates son rápidos. Tema del combate ahora nuevo con el Crucible Blade ha cambiado mucho la forma de juego, de interactuar. Por ejemplo, al momento de tú ir y hacer, por ejemplo, los Growly Kills, tienes esta oportunidad también con el escudo de lanzarlo y también tener esta dinámica. Con el escudo puedes hacer múltiples cosas. Esto me ha parecido bastante dinámico y bueno, tiene lo suyo, pero te pone a interactuar también en los escenarios de diferentes formas. Bueno, también puedes ir y brincar de un extremo a otro. Eso es bastante bueno. Ahí estaba yo enseñándoselo a los muchachos en vivo hoy, ahí viendo el error que tiene esa sección. Pero también deben saber que hay una serie de dashes, combos también que puedes ir realizando utilizando el Crucible Blade, pero también puedes utilizar todo el armamento que tiene en esta ocasión el Slayer, que ha sido bastante. Los patrones de los enemigos han sido también un tanto dinámicos, hay que decirlo, es algo que se ha mantenido. Y también hay que saber que cuando le sube la dificultad, realmente la IA se te pone complicada. El diseño también, en general, esta parte de diseño en estas naves se pueden ver que ha sido también bastante atinado y ha sido bastante bueno. Otra cosa positiva que debo decirles también es el tema de la música. La música, el diseño en términos de audio ha sido bastante bueno. Yo lo juego con estos in-ear monitors, lo jugué con estos in-ear monitors. Estos son los Moondrop Blessing 3. Próximamente le voy a hacer un video con respecto a estos, y realmente debo de decirle que si usted se queja de este sonido de este videojuego que usted está utilizando, do lata, porque realmente el juego se escucha bastante bien. Cada golpe, cada disparo retumba, realmente se escucha la brutalidad que tiene este videojuego. También hay que entender que la banda sonora no está mal. También la banda sonora es un metal medio medieval, está también bastante cool esto. Pues señores, pero me dieron un par de golpes, o sea que en realidad el juego va bien. Mire, cosas malas que debo decirle, hay algunos niveles que son medio algunos mapas se sienten como que son un poquito de relleno. Realmente el juego
se siente como que hay cosas que están como un poquito fuera de contexto. Eso no me gustó mucho, debes saberlo, pero esto no es algo que así full malo. Esto como relleno que hay en algunos videojuegos. Nada es perfecto. Si fuese perfecto estuviéramos asustados, pero también hay que entender que el tema de las misiones, hay un apartado medio semi open world que está bien, pero en ocasiones como que se implementa un poco mal. Aquí tuve un errorcito, eso con la 5070 tuve un errorcito aquí utilizando las tecnologías, hay que saberlo. Le voy a hablar de las tecnologías, que eso es también un apartado bastante importante que debemos considerar ahora, porque tenemos situaciones y se lo voy a decir rápido. Miren, el tema de las tecnologías, me ha gustado que tiene DLSS 4, ha sido bien implementado, el juego no está mal optimizado, luego se arregla esto, ustedes saben, estuve probando múltiples cosas, hay que saber entender esto. El FSR 4 ha sido inexistente, deben saberlo también. El FSR 4 muy mal por esta parte de la gente de Bethesda, que no hayan incluido FSR 4 y tampoco no se ha incluido ETS 2. Saben que yo a todos los títulos le exijo la implementación de las tecnologías. Eso hace que los videojuegos se vean mejor y que fluyan conforme lo que se está destilando para lo que es el 2025. La multigeneración de cuadros aquí funciona bien siempre y cuando usted utilice las recomendaciones apropiadas para esta GPU, y es fácil alcanzar una alta tasa de cuadros rapidito. En ese mismo punto, como lo he estado probando con múltiples GPUs 4090, 5070, lo he estado probando con series 9000, GPUs RX 7000, la de Intel y todo esto, debe decirle algo rápido, y es que este videojuego te va a dar un buen rendimiento en GPUs que son en esencia gama media alta. Hay que saberlo, esto le va a dar gran rendimiento. Recordándole el tema de los RT Cores, este ray tracing es obligatorio y eso hace también que el juego se ponga un tanto demandante. Hay que entender eso y entender que en esencia estos videojuegos son lo que son. A futuro las cosas se van a manejar así, eso también hay que entenderlo. Algo malo que debo decir es que la narrativa estaba un poquito rara. Sabemos un poco más de lo del Doom Slayer, hay un poquito ahí de desarrollo que le faltó, siento que le faltó eso en términos de historia, y también hay algunas cinemáticas que son también un tanto confusas, personajes que son medio irrelevantes. No sé de verdad qué pensaban los desarrolladores al momento de trabajar con este videojuego y ciertos personajes. Tú te quedabas como que wow, mira este tipo, uy, y después como que nah, no hay una emoción así como del regreso del Doom Slayer, así como que tú sientas como que te está vinculando un poquito al juego, que se sienta ese apartado más emocional, porque este es un juego de culto, un juego que mucha gente lo ha estado esperando, y con todo esto ahí eso yo entiendo que se pudo haber mejorado. También a lo que debemos entender, vieron ese bug, ese fallo, realmente hay algunas situaciones que se te pueden dar, pero en esencia en la mayoría de GPU te va a funcionar muy bien. Bugs así no vi más que los que he demostrado, algunas complicaciones con el tema de la VRAM en GPUs de 8. Ustedes saben que el pool size tiene que mantenerlo el juego a raya, no puedes volverte loco, porque si no tienes VRAM suficiente, 8 GB no te van a dar. Te van a dar bajándole configuraciones. También hay algo que ocurre en este tipo de GPUs, y es que las texturas en ocasiones, en algunas configuraciones, no te cargan bien, y esto es algo que ha sido consonante también en GPUs, como le dije, que son GPUs así de entrada. Ya GPUs, como les mencioné, gama media alta, ya la cosa se pone bien. En esencia el juego en general no te va a dar problemas si tienes una GPU de estas que sea capaz. No tuve crashes, nada con ninguna de las GPUs, no tuve crasheos de ningún tipo. Eso ha sido bastante positivo y bueno por el tema de la optimización y cómo han trabajado todo esto. Ustedes ven esta sección, una sección también como que no, como que tú te quedas como que eso como que no debió quizás estar. También algo que debo decir, algo que feo, en verdad se le complica a ciertas GPUs. Creo que esto es lo peor, el tema de estas GPUs que están limitadas con ray tracing. En ocasiones te quedan un poquito atrás si están bastante limitadas, pero cuando le hablo ya utilizando algunos presets que son ya
en altos. Eso es algo que quizás no estuvo bien considerando cómo se trata. Ahí me puse creativo poniéndolo la multigeneración por 4, pero deben saber que lo que es el tema de los 16 gigas de RAM, eso ya usted debe saber que debe olvidarse de eso. Fíjense la cantidad de RAM que me consume. Me estaba consumiendo en este escenario, me estaba consumiendo 13,4 y así sucesivamente, normal. O sea, usuarios que tienen 16 gigas de RAM en ese caso están feos para la fotito. Y también aquellos usuarios que no tienen más de 12 gigabytes que se quedan atrás con los presets en altos que mejoran las texturas, y también eso le da parte al uso de la tecnología. Algo horrible para mí, que fue sumamente horrible, es que este no tenga el apartado multiplayer. Este juego siempre es cool jugar el multiplayer y no existe, es inexistente. También no ver un cooperativo. Esto es algo, señores, estamos en 2025, o sea, vamos a estar jugando todo el tiempo Home Alone. Pónganle un cooperativo, súbale la dificultad y pónganle un cooperativo. Son cosas, me disculpan, que yo le exijo a los videojuegos. Son videojuegos que necesitas tener hoy día internet, y realmente ponme la opción, un multiplayer, un cooperativo. Si no está, no está. Y para mí, recuerden que este es mi análisis, mi experiencia luego de haberme pasado este juego, y entiendo que eso hubiese sido un plus, tener también este cooperativo, este multiplayer. Eso lo necesitas. También algo que deben saber es que mucha gente esperaba, como qué sé yo, como con Mario Kart, algo realmente. El juego se siente bien, el juego no se siente mal. Tienen, qué sé yo, quizás sí hay un apartado en lo que se refiere al ser juego frenético. Se ha perdido este poco de frenetismo. Entiendo que ha sido para que sea más accesible para aquellos nuevos jugadores. Recuerden que se está pensando hoy más en los nuevos jugadores, cosita dificultad, ponérsela cómoda. Entiendo, eso quizás ahí lo entiendo. Eso es una realidad. Hay que, ¿verdad?, dejársela fácil a aquellos jugadores nuevos. Eso pasa, pero en verdad deben saber que este Doom Dark Ages no solamente es un shooter común y corriente. Realmente esta es, para mí, fue una buena entrega de lo que es Doom. No lo veo así como que sea horrible con todos estos puntos. Hay muchos apartados bastante positivos aquí, y deben saber algo, que esto es un juego único. Doom Dark Ages, Doom es un juego único, y por ser un juego único es un juego que realmente está apartado de originalidad de él. Es algo que la comunidad quiere. O sea, hace años que pasó el Eternal, y una experiencia de estas solamente la puedes conseguir con este Doom. Hay algunos juegos que yo he visto, me falta probar el Wishfire, que también es un juego que tiene ese mismo way de Doom, pero realmente tú sabes y estás claro de que es una copia de Doom. Desde que tú lo ves, es una copia de Doom. Y precisamente por ser una copia de Doom, ya tú te sientes, conchale, no es Doom, pero ya llegó Doom. Entonces, realmente este juego yo le doy mi ok de que deben jugarlo, deben probarlo, y creo que es uno de los juegos de esta franquicia. Óyeme, yo esperé algunas cositas igual que tú, pero en verdad no es que sea tan malo. Y nada, déjame saber tus impresiones con respecto a este juego, si lo jugaste, si lo pasaste, si no. Estaré también haciendo algunos análisis de algunos videojuegos. Ustedes saben que son múltiples videojuegos que vamos pasando, pero hay juegos puntuales que me gusta tratar luego de que ya pasamos el juego y vemos que lo que, porque en verdad este mundo del PC, gaming en general en consolas, de verdad se vuelve complicado, y nosotros los jugadores también somos un tanto exigentes. No es un Mario, es un Doom. Así es, Doom Dark Ages, un ok, pruébalo, dale para adelante, y vas a estar probando y validando las cosas que te he dicho aquí. Nada, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en los próximos videos del club. Chao.